Buenas noches, iglesia, ¿cómo están? Me da mucho gusto verlos, se nota que están bien, gracias a Dios. No sé si tuvo la oportunidad de seguir el pasado fin de semana el congreso que tuvimos de jóvenes, Desafío Juvenil aquí en nuestra iglesia. Sé que algunos hasta se colaron por aquí, bienvenidos todos. Y hago referencia al congreso pasado que acabamos de tener, justamente porque el tema que quiero compartir con ustedes hoy, que es mi permanencia en Jesús, me dio muchísimo gusto realmente ver que después de 8 años de estar llevando a cabo el congreso de Desafío Juvenil, vi a muchos, pero a muchos jóvenes que venían inclusive desde el primer congreso, muchos todavía niños, algunos de ellos, algunos otros ya adolescentes y jóvenes, algunos otros inclusive ya casados con sus hijos vienen. Y me da mucho gusto justo porque el tema de hoy es la permanencia en Jesús, ver cómo jóvenes que están permaneciendo en Cristo, pues sus vidas empiezan a dar fruto en todo lo que es la vida en Cristo. Estos jóvenes permaneciendo hacen un gran esfuerzo, vi a muchos de ellos, pero también extrañé a muchos otros. Hubo varios que ya no vi. Y la pregunta es ¿en dónde están, no? La pregunta es ¿en dónde están? ¿Permanecerán aún en Cristo? E inclusive algunos otros que estando aquí, vale la pena preguntarnos si realmente permanecen en Cristo. Es como unas preguntas que deberíamos de hacernos todos nosotros, porque el simple hecho de estar aquí, de venir aquí, pues no necesariamente significa permanencia. Y hoy quiero compartir con ustedes justamente el tema mi permanencia en Jesús. Y quisiera que iniciáramos con una lectura, si me puede acompañar por favor, en el Evangelio de Juan, el capítulo 15, vamos a leer 11 versículos, del versículo 1 al 11, para posteriormente entrar a desarrollar el tema. La Biblia, la versión que le voy a leer yo es la Nueva Biblia de las Américas. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 15, dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Todo sarmiento que en mí no da fruto lo quita, y todo el que da fruto lo poda para que dé más fruto. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Versículo 5. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí, nada pueden hacer. Repita conmigo este versículo: porque separados de mí, nada pueden hacer. Versículo 6. Si alguien no permanece en mí, es echado fuera como un sarmiento y se seca. Y los recogen, los echan al fuego y se queman. Pidan lo que quieran y les será hecho. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y les será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que den mucho fruto. Repita conmigo esta parte: en esto es glorificado mi Padre, en que den mucho fruto, y así prueben que son mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo los he amado. Permanezcan en mi amor. Si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Versículo 11. Estas cosas les he hablado para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea perfecto. Démosle gracias a Dios en una oración. Señor, te damos gracias esta tarde por tu presencia en este lugar, pero por sobre todo gracias por tu presencia en nuestras vidas, Señor.
que día con día tú nos instruyes, tú nos enseñas con tu palabra, Señor. Gracias, gracias, Señor. Ayúdame esta noche, Padre, a exponer tu palabra y ayúdanos a todos, Señor, a ponerla por obra, que esto es lo que tú deseas, Señor, que demos mucho fruto permaneciendo en ti. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Jesús enseñó a sus discípulos la importancia de permanecer en Él y lo hizo en un momento clave de sus vidas. Cuando Jesús les estaba enseñando esto de la permanencia en Él, ellos se encontraban en un momento crítico del futuro que venía para ellos. Ellos estaban próximos a vivir su vida cristiana sin su maestro al lado de ellos. ¿Saben lo que significa esto? Es decir, ir caminando con Jesús durante todo este tiempo que ellos fueron discípulos, al lado del maestro, recibiendo todas las bendiciones que representaba caminar con Jesús, viendo las grandes obras y las maravillas que Jesús hacía cuando ellos iban con Él. Y claro, en algunos momentos también recibiendo la instrucción y la reprensión de parte de Jesús. Y ahora resulta que el Señor está próximo a partir, les está advirtiendo, pero antes de irse, les deja una serie de instrucciones, entre ellas esto de la permanencia en Él. Entonces, el momento de ellos es un punto crítico en sus vidas y un punto crítico en sus ministerios. El maestro ya no estaría. Empezaba ahora su vida caminando por fe. Es decir, sin ver al maestro más. Ya no estaría con ellos. Ahora, el Señor no quería que ellos se quedaran en la condición en la que estaban. ¿Cuál era la condición en la que ellos estaban? Eran discípulos, eran alumnos, eran seguidores de Jesús. ¿Y cuál era la expectativa del Señor ahora hacia sus discípulos? Bueno, Jesús deseaba que ellos pasaran de ser discípulos a convertirse en maestros, a convertirse en proclamadores de la verdad, en convertirse en pescadores de hombres. Esta era la expectativa del Señor. Ya no serían más discípulos. Ahora estaban a punto de convertirse y lo que el Señor quería era que fueran maestros. Y para esto deberían de tener muy claro que esto se lograría solamente permaneciendo en Jesús. No había otra forma de que ellos pudieran pasar de ser discípulos a maestros. Tendrían que permanecer en Jesús. Y entonces ellos se estaban enfrentando ahora a esta nueva vida. De hecho, el autor de la carta a los hebreos tenía la misma expectativa para sus lectores cuando les escribe en Hebreos capítulo 5 versículo 12, dice: aunque ya deberían ser maestros, todavía necesitan que alguien les enseñe los principios elementales de la palabra de Dios. El escritor de esta carta hacia los hebreos tenía una expectativa de sus lectores, y era que ya no deberían de estar comiendo alimento para bebé, es decir, que deberían haber crecido ya, deberían de ahora ser maestros. Esta es la expectativa de Jesús para sus discípulos. Esta es la expectativa que en algún momento el Señor tiene para nosotros, que pasemos de ser bebés espirituales, que pasemos a ser adultos espirituales, para que una vez que lo logremos, ahora podamos ser maestros, que ahora podamos traer discípulos para Jesús. Ahora, ¿por qué no habían crecido como se esperaba los lectores originarios de esta carta a los hebreos? ¿Qué era lo que habían pasado? ¿Qué era lo que no? ¿Por qué no permanecieron en Jesús? ¿Por qué no permanecieron? Bueno, bien, ellos comenzaron bien. Ellos escucharon, creyeron, caminaron durante un tiempo, pero no se afirmaron, no se alimentaron, no profundizaron sus raíces. Y cuando no hay permanencia, no hay fruto.
En este caso ellos no permanecieron en la doctrina de Jesús. Es el reclamo del escritor de esta carta a los hebreos, que ellos empezaron en algún momento a introducir a sus prácticas religiosas tradiciones que anteriormente ya tenían como pueblo judío. No permanecieron en la doctrina de Jesús. Querían permanecer en la gracia, pero al mismo tiempo querían permanecer en las obras de la ley. Y esto no era posible para el apóstol Pablo. Querían vivir por fe y al mismo tiempo querían hacer obras que estaban en la ley. Querían estar bien con Dios y al mismo tiempo estar bien con los hombres. Esto no es posible. Y entonces es por eso que esta carta que se escribió a ellos es una invitación a que retomen, a que permanezcan, a que dejen todo esto que de alguna forma los está apartando de la doctrina real que son de Jesús. Hoy Jesús también nos llama a nosotros, a todos nosotros los que estamos hoy aquí, a permanecer en Él. Porque no basta con empezar una vida cristiana bien. O sea, todos iniciamos con un entusiasmo, con una alegría, con un gozo cuando venimos a los pies del Señor. Pero lo importante es cómo de alguna forma nosotros podemos permanecer en nuestra vida cristiana, en nuestra vida hacia adelante, ahí con ese mismo gozo, con ese mismo entusiasmo. Entonces, el verdadero desafío empieza después que empezamos nuestra vida cristiana. Empieza en mantenernos en Jesús cuando el entusiasmo inicial va pasando. Cuando el desafío de la vida diaria y de las actividades y de las circunstancias que vivimos empiezan a apagar aquello que hay en nuestra vida cuando recién llegamos. Ese es un verdadero desafío. Mantenernos en el Señor, mantenernos en Cristo, aún con todo esto. Mantenernos en Jesús cuando el mundo, fíjense, cuando el mundo nos empuja en una dirección contraria. Vivimos en este mundo, no estamos en este mundo, estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Entonces, este mundo, al identificar que nosotros no somos de él, empieza una serie de presiones en todos los ámbitos: laboral, escolar, familiar, una serie de actividades en las cuales estamos enrolados en nuestra vida diaria, que aquí estamos, y entonces empiezan esas presiones del mundo hacia separarnos del Señor, hacia alejarnos de la permanencia. Mantenernos en Jesús realmente es un desafío cuando los vientos de la tormenta arrecian, cuando realmente vienen aquellas dificultades de la vida que hacen que de alguna forma perdamos el rumbo, que hacen que quitemos nuestra vista del autor y el consumador de nuestra fe y nos desvían. Y esto es todo lo que el mundo hace. El mundo tiene como objetivo, hermanos, que nos quede muy claro, tiene como objetivos apartarnos de Jesús, apartarnos de sus enseñanzas, apartarnos de su presencia. Y entonces empieza una serie de distracciones, de bombardeos. ¿Para qué? Para alejarnos. Ahora, Jesús no solo nos da la clave para permanecer, ahorita que leímos este texto. No solamente nos da la clave, sino que nos revela, fíjese muy bien, nos revela el fruto que produce una vida verdaderamente de permanencia en Él. Porque justamente eso es lo que se produce en una permanencia en Él. Fruto, y mucho fruto en abundancia. Yo no sé si usted recuerda o no sé si a usted le pasó cuando se convirtió, como me pasó a mí. Cuando yo llegué a Cristo, fue algo que realmente para mí, el primer día, cuando yo conocí al Señor, fue para mí un boom, como dijo el pastor Gama, los que estuvieron aquí presentes, un boom para mí.
Yo llegué a los pies del Señor buscando ayuda. Y una vez que recibí del Señor, no la ayuda, sino que recibí al Señor, se me olvidó para lo cual iba. Ya no me interesaba más porque era un gozo, era un entusiasmo estar, haberlo conocido y saber que me perdonó. Y wow, o sea, eso era maravilloso. Y era algo muy extraño porque yo ya había llegado con una expectativa. Y la expectativa se me había olvidado por completo. Y aunque aún no resolvía mis problemas y aunque aún estaba en situaciones de mucho aprieto, ya no me importaba. Porque había conocido a aquel que era capaz de perdonarme y que era capaz de bendecirme de muchas otras formas más allá de lo que yo esperaba que me diera o de la respuesta que yo esperaba de él. Pero mire, la primera noche, yo no sabía que lo que realmente venía hacia adelante era la gran batalla por la permanencia, porque eso era simplemente gozo que se puede traducir en algún sentimiento, en alguna, no sé, pero de alguna forma el enemigo de mi alma no estaba satisfecho con que yo hubiera llegado a Jesús y que sin importarme si me había dado ya la solución de mis problemas o no, yo lo que quería era estar con Él. Y sabe una cosa, lo primero que intentó fue apartarme de Él. La primera noche, yo recibí al Señor como a las 7 de la noche. Creo que esa noche me dormí como a las 2 de la mañana. Acostado nada más viendo y pensando y de gozo. Pero en cuanto logré dormirme, tuve el sueño más horrible de mi vida. Un demonio estrangulándome, ¿se lo imagina? La primera, asustándome. ¿Y sabe cuál era el objetivo de esa estrangulación? Que yo no mencionara el nombre de Jesús, porque yo sabía que si yo no sabía nada, pues yo me acababa de convertir, pero lo que Dios sí sabía era que si yo pronunciaba el nombre de Jesús, sería libre. Era lo único que sabía, es más, no sabía absolutamente nada sobre Dios. Pero lo que sí sabía era que si nombraba a Jesús, sería libre. Y era una lucha entre yo querer hablar y el demonio querer estrangularme. Era un sueño, no sé cuánto pasó, probablemente pasó en segundos o no sé cuánto, pero el caso es que para mí era eterno el estar en esa lucha. Por fin logré pronunciar el nombre de Jesús. ¿Y sabe qué pasó? ¡Pum! Se fue. Absolutamente. Y nunca más en mi vida volví a tener un sueño como ese. Nunca más. Nunca más. Al despertar me di cuenta que la verdadera batalla por permanecer en Jesús había empezado y no sabía absolutamente nada. Lo único que sabía era que quería estar con Jesús y que iba a haber muchos obstáculos, entre ellos todos los problemas con los que llegué a Jesús, pero esos ya eran los menores. Ahora venían otros más grandes, como esa experiencia que había vivido. Y logré permanecer ahí en ese momento, y entonces nunca más volvió a pasar. Entonces, hermanos, nuestra verdadera batalla todos los días está por lograr la victoria de permanecer en Jesús. Independientemente de cualquiera que sean las circunstancias, las pruebas, las dificultades, todo lo que se ponga enfrente, tratará de apartarnos de Jesús. Y entonces Jesús enseña a sus discípulos. Quiero regresar al texto después de haberles dado esta larga introducción. Esta enseñanza de Jesús acerca de la permanencia de sus discípulos o la permanencia nuestra en Él, en realidad es una escena muy amplia, la escena completa es una conversación que inicia en el capítulo 13 y termina en el versículo 17. Y justo esta enseñanza de la permanencia está en el corazón misma de la enseñanza. Está en el mero centro, en el capítulo 15. Y debemos considerar que esa es una enseñanza para sus discípulos. Cuando empieza la escena, Jesús está con sus 12 discípulos. Todavía están los 12 en esa escena.
Entonces, la escena inicia en el capítulo 13 con Jesús enseñando acerca de la humildad. Juan 13, versículo 3, 5. Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos y que de Dios había salido y a Dios volvía, se levantó de la cena y se quitó el manto y tomó una toalla, se la ciñó, luego echó agua en la vasija y comenzó a lavar los pies de sus discípulos y a secárselos con la toalla que tenía ceñida. Y luego en el versículo 15 de ese mismo capítulo dice: porque les he dado ejemplo para que como yo les he hecho, también ustedes lo hagan. Y empieza enseñando acerca de la humildad. Y toda la escena, es decir, todo el discurso, toda la enseñanza empieza de menos a más. Es como gradual lo que el Señor les va enseñando y a dónde los va a llevar y por qué el tema de la permanencia. Entonces, ahí el Señor, con sus 12 discípulos, les enseña sobre la humildad. Es esta escena después, toda, les voy a mostrar ahora el final. El final de la escena en el capítulo 17 es la oración de Jesús por sus discípulos. Todo esto porque el Señor está preparando su partida. Los va a dejar solos. Ya no van a estar más, entonces necesitan una serie de enseñanzas y después de que les enseña, ora por ellos. Juan 17, 9 al 11. Yo ruego por ellos, dice. No ruego por el mundo, sino por los que me has dado, porque son tuyos. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Ya no estoy en el mundo, pero ellos sí están en el mundo y yo voy a ti. Vea la oración de Jesús. Yo ya no estoy en el mundo, pensando en que él ya estaba a punto de partir. Dice, pero ellos sí están en el mundo. Jesús sabía perfectamente a todo lo que se iban a enfrentar. ¿Usted cree que Jesús no sabe a todo lo que nosotros nos enfrentamos en este mundo? Jesús no sabe. Jesús sabe todas las dificultades que el mundo nos presenta. Lo sabía con sus discípulos. Y entonces ora al Padre. El versículo 11, ya no estoy en el mundo, pero ellos sí están en el mundo y yo voy a ti. Padre Santo, guárdalos en tu nombre, el nombre que me has dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Bueno, les he mostrado el inicio y el final de la escena. Entre el inicio y el final de la escena hay una secuencia de enseñanzas que todas ellas van de una forma gradual hasta llegar a la siguiente escena. La siguiente escena, después de la oración de Jesús, es el arresto de Jesús. ¿Qué quiere decir esto? Que una vez que arrestaron a Jesús, ya no habría más enseñanzas en privado para sus discípulos. De ahí la importancia de todas estas enseñanzas que hay entre el 13 y el 17. Sería arrestado. Y todos estos capítulos del 13 al 17 son todas estas enseñanzas que hay. Juan 13 del 3 al 5. La humildad. Ya se los leímos hace un momento. Y luego Juan 13, 27. Y después de comer el pan, Satanás entró en él. Está hablando de Judas. Entonces Jesús les dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Y Judas, en el 30, y Judas, después de recibir el bocado, salió inmediatamente y ya era de noche. ¿Por qué es importante esta parte del texto? Jesús habla de aquellos que permanecen. Jesús habla de aquellos que son cortados. Jesús habla de aquellos que se separan. Aquí tenemos al primero que se separa del grupo. Entonces la conversación empieza con 12, pero a partir de ahora ya solamente están 11, porque uno ya se apartó. Uno ya no está más en la intimidad con Jesús. Uno está ya decidido que él tomará
otro camino. Después, en el versículo 34 del mismo capítulo 13, Jesús enseña sobre el amor entre ellos. Les dice: un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, que como yo los he amado, así también se amen los unos a los otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si se tienen amor los unos por los otros. Y ahí termina el capítulo 13, el inicio de esta conversación con los 12 y luego con los 11. Cuando pasa el capítulo 14, en el capítulo 14 empieza ya a hablarles abiertamente que Él ya no estará con ellos. Inclusive se preocupan mucho los discípulos. El versículo 14, en el capítulo 14, versículo 1 dice: no se turbe vuestro corazón, no se pongan tristes. Pero en el versículo 2 dice: en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Empieza con promesas. Ahora empieza con promesas para ellos. Y les dice: oigan, sí, me voy a ir, pero la ida tiene un propósito como tuvo un propósito venir. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Dígame si esto no es algo que da mucha esperanza a aquellos que están tristes porque su maestro se va. Les dice: sí, me voy a ir, pero voy a preparar una morada para ustedes. Porque si no fuera así, se lo hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para vosotros. Miren, aún y con las promesas que Jesús les estaba dando, ellos seguían inquietos. Ellos seguían dudando. Tanto así que en el versículo 6 Jesús les tiene que decir, porque ellos decían: nosotros no sabemos a dónde vas, no sabemos el camino y quisiéramos saberlo. Y entonces Jesús en el versículo 6 les dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Si ustedes me hubieran conocido, también hubieran conocido a mi Padre. Desde ahora lo conocen y lo han visto. Porque ellos les decían: muéstranos al Padre. Wow, yo estoy con ustedes ¿desde cuándo? Y no han conocido al Padre. Si me hubieran conocido a mí, conocieran al Padre. Entonces, pareciera que Jesús en toda esta conversación les está dando muchos ánimos. Bueno, no pareciera, les está dando bastantes ánimos justo para preparar lo que viene en su enseñanza. Porque hasta ahora solamente están tristes porque se va. Están tristes porque ya no estará más con ellos. Versículo 14, en el versículo 12, dice: en verdad les digo, el que cree en mí, las obras que yo hago las hará también, y aún mayores que estas harán, porque yo voy al Padre, y todo lo que me pidan en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me piden algo en mi nombre, yo lo haré. ¿Qué les estaba diciendo Jesús aquí? Les está advirtiendo la necesidad de que ellos se queden, porque ahora serían ellos los que llevarían el mensaje. Les dice: oigan, ¿han visto que yo he hecho cosas grandes? Mayores harán ustedes. Mayores harán ustedes. Es necesario que ustedes se queden, pero es necesario que se queden y que permanezcan en mí. Esto pareciera algo muy difícil de entender, porque, oye, maestro, tú te vas a ir, nosotros nos vamos a quedar, nos dices que hagamos tu obra, pero además nos dices que permanezcamos en ti. Lo dice más adelante. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es que lo podré hacer? Dicen: si ustedes piden en mi nombre cualquier cosa, si ustedes permanecen en mí, yo lo haré. Las cosas que yo hago, ustedes las harán mayores. Las cosas que yo enseño, ustedes las enseñarán mayores. Y vemos cómo el apóstol Pablo después tuvo una revelación tan alta, tan sublime, que se detenía él muchas veces a enseñarla, porque decía: es que no sé si esto les va a tronar la cabeza. Revelaciones realmente tan y tan profundas que vendrían. Les hace una promesa más en el versículo 15: si ustedes me aman, guardan mis mandamientos, entonces yo rogaré al Padre y Él les dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. Es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir
porque ni lo ven ni lo conocen, pero ustedes sí lo conocen porque mora con ustedes y estará en ustedes. Y el versículo 18 me encanta. No los dejaré huérfanos, vendré a ustedes. Puras palabras de esperanza de nuestro Señor a aquellos que estaban tristes porque el maestro se iba. Les está enseñando lo que tienen que hacer, les está mostrando cómo es que lo tienen que hacer y les está diciendo: yo estaré con ustedes, no los dejaré huérfanos, para nada. Mi Padre, yo mismo enviaré a un consolador, al Espíritu Santo, que es quien les ayuda. Versículo 25 dice: estas cosas les he dicho estando con ustedes, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. Porque era tanto lo que les estaba diciendo, eran tantas las enseñanzas, que no sé si a usted le pase que digo: oye, pues ¿cómo retener todo esto? Bueno, pues déjeme decirle que el Espíritu Santo, cada momento, en cuanto necesitamos una palabra de parte de Él, viene y nos la recuerda. Esa es la función del Espíritu Santo, recordarnos todo lo que nos ha dicho. Y esa es la forma de permanecer en Él, escuchando su palabra, escuchando su enseñanza, su doctrina. Ahora, hasta aquí el capítulo 13 y el 14 son enseñanzas, son promesas, pero solo es la preparación para lo que viene. El capítulo 15, que ya lo leí, lo voy a brincar porque me quiero brincar al 16, para ver cómo de una forma gradual, ahora el Señor nos va a llevar ya no a una enseñanza, sino a una advertencia. Una advertencia en la cual, estando en esas situaciones, es que necesitamos echar mano de las promesas y echar mano de las enseñanzas que nos dio en el capítulo 13 y el versículo 14. Capítulo 16. Vean lo primero que van a sufrir. Versículo 1 del 16. Estas cosas les he dicho para que no tengan tropiezo. Empieza la advertencia del Señor. Miren, esto que les estoy diciendo, no se los estoy diciendo solamente por decirlo. Tienen un sentido y tienen una razón de ser. Y lo que les he dicho es porque no quiero que tropiecen. Porque lo primero que van a encontrar va a ser al demonio estrangulándolos. Es lo primero que van a encontrar, dice. Los expulsarán de las sinagogas. Es lo primero que les dice. ¿Saben lo que significa para un judío de la época de Jesús ser expulsado de la sinagoga? Representaba excomunión. Era un completo rechazo de la sociedad. Era una humillación. Era un desprecio ser excomulgado, estar fuera. Y lo primero que se van a encontrar, les dice el Señor, es que te van a expulsar de la sinagoga por causa de mí. ¿Alguno de ustedes le dejó de hablar su familiar el día que se convirtió a Cristo? Levanten su mano. ¿Alguno de ustedes ya no lo invitan a la fiesta? Porque es el ser más aburrido del universo. ¿Sí o no? Y fue lo primero, el Señor, vamos, esto el Señor lo sabe perfectamente. Ahora, no sé si alguno de ustedes al estar en esta situación realmente sufrió por eso. Probablemente sí, pues nuestra familia son los primeros que se oponen. Serán expulsados de las sinagogas. Pero viene la hora cuando cualquiera que los mate, imagínense, cualquiera que los mate, pensará que así rinde su servicio a Dios. Ahora les está diciendo que después de ser expulsados, muy probablemente van a ser mártires.
Es decir, los van a matar. Pero ¿cómo me dice, Señor, que me van a matar? ¿Cómo debo de entenderlo? ¿Cómo debo de asimilar esta situación? Bueno, cualquiera que los mate pensará que así rinde un servicio a Dios. Y harán estas cosas porque no han conocido ni al Padre ni a mí. ¿Y qué crees? Ustedes son los encargados de presentarles al Padre y a mí. Y harán estas cosas porque no han conocido ni al Padre ni a mí. Pero les he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora, sobre aviso no hay engaño, dice el dicho mexicano. Pero les he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora, se acuerden de que ya les había hablado de ellas. Y no les dije estas cosas al principio, pues porque yo estaba con ustedes. Yo estaba con ustedes. Nadie los iba a tocar. Nadie podía tocarlos. Pero ya no estaría más el maestro con ellos. Versículo 31, fíjense en el versículo 31. Jesús les respondió, ¿ahora creen? ¿Ahora creen? Miren, la hora viene y ya ha llegado en que serán esparcidos cada uno por su lado y me dejarán solo. Y sin embargo, no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Ahora les está diciendo que van a ser exiliados, que van a ser esparcidos, que muchos de ellos tendrán que huir de la tierra en donde viven. Ya no vivirán más ahí a causa del nombre de Jesús. Pero justamente huir de ahí representaba permanecer en Jesús. Es increíble cómo todas las cosas, como dice la palabra de Dios, todas las cosas realmente son para bien a los que creemos en Jesús. Porque uno podría pensar, oye, pero ¿cómo es posible que siendo cristianos, si Dios está con ellos, los acechan y son esparcidos? Se van, tienen que huir. Fue la única forma de que llegara el Evangelio hasta donde estamos nosotros. Siendo esparcidos. Plan divino de Dios. Propósito divino del Señor. Y entonces todos nosotros los que estamos hoy aquí somos de alguna forma fruto de todos esos que salieron esparcidos. De todos aquellos que aguantaron la presión de haber sido excomulgados. Que aguantaron la presión del peligro de ser mártires por Jesús. Y hoy nosotros estamos aquí como fruto de todo eso que aguantaron los primeros cristianos. Hermanos, eran 11 y el Señor estaba no solamente duro con la advertencia, sino fue también muy amoroso con todas sus promesas que les dio. No los dejaré huérfanos, estaré con ustedes, les voy a preparar. Mira, no te preocupes de ser mártir. ¿Sabes por qué? Capítulo 14, versículo 1. Porque en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar una para vosotros. Así que no te preocupes si de alguna forma llegas a ser mártir. Si te expulsan, si eres exiliado, yo tendré una morada para ti. Y dice, me encanta como dice, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Amén. Esto es fruto de la permanencia en Jesús. A pesar de todas las circunstancias y de todas las adversidades que estos primeros cristianos soportaron. 11, porque uno brincó ahí mismo. Es necesario que Jesús se vaya para poder recibir el Espíritu Santo. Era algo que les enseñaba el Señor. Juan 16, versículo 12. Aún tengo muchas cosas que decirles. Imagínense todo lo que el Señor tenía que enseñarles todavía a ellos. Dice, tengo tantas y tantas cosas que enseñarlos. Hermanos, el Señor tiene muchas cosas todavía que enseñarnos. Hay tantas cosas que solamente las aprenderemos permaneciendo en Él. Les dijo, aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora le dice, no las pueden soportar. ¡Pum! Nos va a explotar la cabeza.
Pues si ya imagínense qué más grande sería que lo que les está diciendo, que serían mártires, que serían expulsados de la sinagoga y que serían exiliados. Bueno, pues imagínense todo lo demás que dice, no las pueden soportar. Pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y les hará saber lo que habrá de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y se lo hará saber a ustedes. ¡Wow! ¿No le emociona esto? Que el Espíritu Santo nos hará saber a nosotros todas estas cosas que el Señor está diciendo. Por el momento no se las puedo decir, pero las sabrán. Por el momento no, pero este Espíritu, el Espíritu Santo, vendrá y les dirá: Él me glorificará porque tomará de lo mío y se lo hará saber a ustedes. Todo lo que tiene el Padre es mío, y por eso dije que Él toma de lo mío y se lo hará saber a ustedes. ¿Cuántos quieren saber más cosas de Jesús? Hay quien dice que en la Biblia podemos conocer totalmente a Dios. En la Biblia está lo que hoy necesitamos saber de Dios. Pero es imposible que un libro pueda contener a un Dios tan grande, tan fuerte, tan poderoso. Es imposible. Por eso es que el Espíritu Santo será quien nos revelará todas esas cosas, todas esas otras cosas que por el momento nuestra mente, nuestro sentido, nuestro corazón no es capaz de soportar. Hay tantas y tantas cosas y tantos misterios que están ahí ocultos. ¿Para qué? Para que cuando nosotros estemos listos nos lo enseñe. Pero eso solamente va a pasar si permanecemos en Él, si somos capaces de librar las adversidades, si somos capaces de soportar la prueba. Esto es otra promesa. Ahora, volvamos al corazón de toda esta escena: permanecer en mí. Porque si usted se fija, en el mero centro está la enseñanza: permanezcan en mí. Antes hubo muchas promesas lindas, hermosas, y después dijo: permanezcan, porque lo que viene requiere realmente que estén unidos a mí. ¿Qué es lo que contiene esta enseñanza de Jesús en el capítulo 15? Bueno, la permanencia en Jesús, por supuesto. La incapacidad. Otra de las enseñanzas que hay aquí es la incapacidad de dar frutos apartados de Jesús. No es posible. En ninguna forma, de ninguna manera, ninguno de nosotros podemos ser capaces de dar esos frutos que el Señor espera de nosotros apartado de Él. Por eso dice: yo soy la vid, y hace una analogía entre la vid. Todos ellos conocían perfectamente lo que es la vid, sabían todo el proceso de cuidado que lleva la vid, y les está enseñando algo que en su cultura es perfectamente entendible para ellos. Nosotros, después de muchos años de leer el texto, pues ahora entendemos lo que significa el cultivo de la vid, pero ninguno de nosotros hemos visto alguna vez una vid, por lo menos no yo, o cómo se cultiva. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Todo sarmiento que en mí no da fruto lo quita, y todo el que da fruta lo poda. Este proceso de la poda, la limpia o cortar el sarmiento es muy interesante ver cómo es necesario la poda. Porque dice que el que da fruto lo poda para que dé, ¿qué? Más fruto. Todo sarmiento que en mí no da fruto, lo quito. Si volvemos a la escena cuando inicia, que están los 12,
Pues evidentemente ahí hubo uno que no dio fruto. Hubo uno que fue cortado. Es más, que solito se fue. Que ni siquiera fue necesario ser cortado por el Señor, sino que le dijo: lo que has de hacer, hazlo ya. ¿Y qué hizo Judas? Se levantó y se fue, cortado. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. Vean cómo dice que ellos ya fueron de alguna forma limpiados en esta primera cosecha. Vendrían otras, porque cada año la vid es podada, es limpiada. ¿Recuerdan cuando Pedro le dijo al Señor en el principio de la escena: Señor, no dejaré que tú me laves los pies? Y el Señor le dijo: bueno, si no dejas que te los lave, entonces no tendrás parte conmigo. Y dijo: límpiame todo, no nada más los pies. Y dijo: no, tú ya estás limpio. Tú ya estás limpio. Vendrán otras podas, otras más adelante. Y no mucho tiempo después vino la primera para Pedro, cuando negó al Señor. Pero la importancia, dice: ustedes ya están limpios, pero en algún momento es necesario podarlos. ¿Por qué? Porque dan frutos, limpiamos. Dan frutos, limpiamos. ¿Para qué? Para que den más frutos. Versículo 4: permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes. El texto también habla de que la permanencia sí o sí representa obediencia. Es claro que una forma de manifestar la permanencia en Jesús, de la permanencia en la vid, sí o sí tiene que haber obediencia a su palabra. Porque la obediencia dice que da frutos. Y la permanencia produce además respuesta de Dios a las oraciones. Y los frutos son para la gloria de Dios. Leamos el versículo 5. Dice: yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto. Porque separados de mí nada pueden hacer. Si alguien no permanece en mí, es echado fuera como un sarmiento y se seca. Y los recogen y los echan al fuego y se queman. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, obediencia, pidan lo que quieran y les será hecho. Hay una condicionante a la respuesta de nuestras oraciones. Esta condicionante es justamente la obediencia como una señal de permanecer en él. La obediencia produce frutos, produce respuesta de Dios a nuestras oraciones. Una respuesta de Dios significa la permanencia en Él, representa comunión. Una respuesta a una oración representa la comunión de Dios con el Padre, la respuesta del Padre al Hijo, que hizo una oración pidiendo algo justamente porque tiene la confianza de pedir, porque sabe que Él permanece en Él. Padre, yo te puedo pedir esto porque yo permanezco en ti. Y es cuando viene la fe a nosotros para orar y para pedir. Cuando, oye, Señor, pues yo estoy en ti, permanezco en ti. Yo sé que tú vas a responder de una o de otra forma, positiva o negativa, pero me vas a responder, me vas a decir sí o me vas a decir no, me lo vas a dar o me vas a decir no por ahora. Pero eso nos da certeza, nos da confianza. ¿Por qué? Porque sabemos que permanecemos en Él. Y Él dice que si permanecemos en Él, Él respondería. Los frutos que damos al permanecer en Él son para gloria de Dios. Es decir, Dios es glorificado cuando nuestra vida da frutos, cuando nuestra vida responde a las expectativas de Él, cuando somos capaces de responderle a sus enseñanzas, a sus demandas. El Señor se goza.
El Señor de alguna forma es glorificado por medio de los frutos que damos nosotros. Permanecer en Jesús es permanecer en el amor del Padre, y permanecer en Jesús representa algo que me gustó mucho de la parte final del versículo 11, que dice: estas cosas les he hablado para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea perfecto. Esto quiere decir que hay una manera de que nuestro gozo sea perfecto. ¿Cuál es esa manera? Cuando nuestro gozo es el gozo del Señor. Estas cosas les he hablado, dice, para que mi gozo, el gozo de Dios es muy diferente al gozo nuestro. Hay muchas referencias en la Biblia acerca del gozo de Jesús. Juan 15:1 dice: estas cosas les he hablado para que mi gozo esté con ustedes y su gozo sea perfecto. Pero ¿qué significa el gozo de Jesús? En Hebreos 12:2 dice: el cual, por el gozo puesto delante de él, vean el gozo de Jesús, el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Aquí vemos que el gozo de Jesús estaba relacionado con cumplir el propósito del Padre. En eso estaba relacionado su gozo. No en cosas terrenales, sino que su gozo estaba centrado en algo que él sabía que debía hacer, y al cumplirlo se gozaba, aunque eso implicara sufrir. Porque su gozo no era que el sufrimiento le causara gozo, no es así, sino que la obediencia era lo que le causaba gozo. Saber que estaba haciendo lo que el Padre esperaba de él le causaba un gozo que, curiosamente, cuando leemos en nuestro texto del capítulo 15 de Juan, que lo que él quiere es que su gozo sea en nosotros. Y cuando les advierte todo eso, es justamente, les dice: ustedes van a experimentar algo que va a ser una locura. Aun cuando estén sufriendo, se van a gozar. No por lo que están sufriendo, sino porque saben que están obedeciendo al Padre. Y este es un gozo mayor que nadie puede entender, y por eso digo que es una locura. Como Esteban cuando lo estaban apedreando. Como el Señor Jesús cuando estaba en la cruz: consumado es. Su carne sufría, pero su espíritu estaba entregando respuesta al Padre. Su gozo no dependía de las circunstancias agradables, sino del resultado eterno de su obediencia, la redención de la humanidad y el glorificar al Padre. Miren, el congreso pasado que acabamos de tener, pues realmente fue de mucho regocijo, de mucho gozo. El ambiente estaba muy agradable, todos aquí éramos cristianos, nadie se burlaba del de al lado porque brincaba, nadie, era un ambiente propicio para nosotros, y pareciera que eso era el gozo más grande que podríamos tener, y en absoluto lo es, porque ese es un gozo terrenal. Ese es un gozo que se va a terminar cuando salimos por esa puerta y vamos y nos enfrentamos a la realidad de la vida. Pero cuando vamos y nos enfrentamos a la realidad de la vida y somos capaces de obedecer y de permanecer, una vez que superamos la prueba decimos: yes, yes, bien, gracias Señor. No lo hubiera logrado si no permaneciera en ti. Eres tú en mí, eres tú en mí. Lucas 10:21 dice: en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra. Jesús se goza en el Espíritu. Su gozo está relacionado con la revelación del reino de Dios a los humildes y a los sencillos. Estaba enseñando sobre la humildad y dice: yo me
me gozo, me regocijo en el Espíritu. Este es un gozo espiritual basado en ver la obra de Dios manifestándose en los corazones de las personas. En este congreso hubo muchos chicos que nacieron de nuevo, como cada año. Y cuando escucho el testimonio de ellos, créame, es un regocijo más grande que cuando estaba aquí brincando ahí enfrente. ¡Wow! Señor, gracias por permitirme ser un instrumento tuyo. Hermano, servir al Señor es uno de los gozos más grandes que un cristiano puede tener cuando ve el fruto. El fruto de mi trabajo no, el fruto del sacrificio de Jesús en los corazones de los jóvenes, entregándoles su vida, entregándoles su corazón. Y vea cómo esto, ahora estamos ya cambiando el rumbo de la enseñanza de permanecer en Jesús, ahora en que el gozo de Él permanezca en nosotros. Aunque vengan las pruebas, aunque vengan las circunstancias difíciles y cada uno de lo que se te presenta. Este es un gozo espiritual basado en la obra de Dios. En la obra de Dios, en los corazones de las personas. Hay muchos peligros en este mundo que quisiera concluir dejándoles algunas preguntas para que cada uno de nosotros nos las llevemos y podamos reflexionar justamente en la condición en la que nos encontramos hoy nosotros de nuestra permanencia en Él. Porque yo iniciaba diciéndoles justamente que estar presente no necesariamente es permanencia. Todo lo que leímos habla acerca de frutos. Y para dar frutos es que nos encontramos justamente en muchos peligros que obstruyen el dar esos frutos. ¿Cuáles son estos peligros? Bueno, en primer lugar, el ser apáticos a la palabra de Dios, el enfriarnos en nuestra relación con Dios, el que entremos a una rutina en relacionarnos con Dios, en tener comunión con los hermanos, en estar justamente en la comunión con Dios. Todos empezamos con mucha pasión, pero poco a poco la rutina, el cansancio, la distracción, pues van apagando el fuego. ¿Qué hacemos para que no se apague ese fuego? ¿Qué es lo que cada uno de nosotros hacemos para estar alertas de que realmente estamos permaneciendo en Jesús? Entonces deberíamos de preguntarnos, ¿ha cambiado mi amor por Jesús? ¿Ha cambiado o permanece como al principio o ha crecido mi relación con Él? ¿Cuál es? ¿Lo busco con la misma pasión con que lo buscaba cuando empecé? Las respuestas a estas preguntas nos van a indicar realmente en dónde nos encontramos nosotros en la permanencia con Dios. El mundo tiene muchísimas distracciones y es realmente un peligro el mundo. Y vivimos en el mundo, entonces todos estamos expuestos al peligro del mundo. Entonces deberíamos de preguntarnos, ¿qué cosas han tomado más lugar en mi vida que la comunión con Jesús? ¿Cuáles son? Yo conozco personas que han puesto en primer lugar su afición, su deporte, su familia, y dejan de congregarse, dejan de venir y se siguen llamando cristianos. Pero ya no es la misma pasión con que venían, ya no se dicen cristianos, pero primero está la afición al deporte, primero está la reunión familiar o la reunión con los amigos. Deberíamos de preguntarnos realmente, ¿qué cosas han tomado el lugar de mi relación con Dios? Las pruebas y las dificultades realmente son un obstáculo grande. Tu fe depende de que todo salga bien. Mi fe, mi permanencia en Jesús realmente depende de que todo esté bien.
O aún en medio de la prueba soy capaz de decir, Señor, aquí estoy esperando respuesta tuya, aunque tardes, pero aquí estoy. Muchas veces hay pecados que no confesamos, que no aceptamos o que no reconocemos, que nos apartan de Dios. No que todos pecamos, todos caemos en pecado en algún momento, pero la diferencia está en que si nosotros reconocemos, si el Espíritu Santo nos habla, nos redarguye y somos capaces de decir, Señor, reconozco que he pecado y vengo ante tu presencia y te entrego esto y te digo, perdóname, Señor, y vivo en una vida constante de arrepentimiento, constante de acercarme al Señor, hermanos, ese pecado es perdonado. Recuerden que hemos sido justificados, que tenemos a Jesucristo el justo, aquel que murió por nosotros y que nos justifica ante eso. ¿Ante qué? Ante el arrepentimiento. Pero cuando hay pecados que están ahí que no confesamos, que no aceptamos, que no reconocemos y que queremos seguir jugando con ello, es un momento de preguntarnos si realmente permanecemos en Jesús. Muchas veces la autosuficiencia espiritual también nos hace ser egocéntricos, porque sabemos mucha Biblia, porque venimos mucho, porque servimos, porque estamos... O sea, hay tantas y tantas cosas que pueden representar apartarnos del Señor. Y una que es de las más comunes y de las más graves, la falta de disciplina espiritual. La falta de disciplina en nuestra comunión con Dios, en nuestra oración, en nuestra lectura, en nuestro devocional, en nuestra entrega, en momento de la adoración y de la alabanza, en nuestro deseo de seguir aprendiendo más de la palabra del Señor y tantas otras formas en que se manifiesta una disciplina espiritual. Si no la tenemos, es momento de preguntarnos si permanecemos en la vid, si estamos unidos a ellos. Finalmente, Jesús no nos llamó a una visita ocasional con Él. Nos ha llamado a una vida de conexión permanente. Apartados de mí, nada podéis hacer. Oremos. Padre, te damos gracias esta noche, Señor, porque tú eres un Dios bueno, Señor. Nos amas, nos enseñas, nos prometes, nos adviertes. Y todo eso, Señor, es porque nos amas. No hay manera, Señor, de que nosotros nos mantengamos vivos espiritualmente si no permanecemos en ti. Eso nos enseña tu palabra, Señor, y tu palabra es verdad. Todos nosotros hoy queremos reflexionar, Señor, acerca de cómo nos encontramos en nuestra permanencia en ti. Porque hoy definitivamente reconocemos que apartados de ti, nada podemos hacer. Gracias, Dios. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Conocerte cada día
cruz te entregaste por mí. Quiero sentarme a tu mesa y escuchar tu voz en mi corazón. Quiero ser uno contigo, oh mi Jesús, como tú y el Padre son. Sí, Señor, no queremos separarnos de ti jamás. Cántale a Él con nosotros. Quiero estar junto a ti, Jesús, y conocerte cada día más. Guárdame en ti entre tanta maldad. Te pertenezco, yo creo en ti. Alza tu voz y dile a Él. Amaste como nadie más. En la cruz te entregaste por mí. Quiero sentarme a tu mesa y escuchar tu voz en mi corazón. Quiero ser uno contigo, oh mi Jesús, como tú y el Padre son.
aplauso a Jesús. La vid verdadera eres tú, Jesús. Amén.